Capítulo 1. Un encuentro extraño. Siempre me han fascinado las aves. Su capacidad para volar, sus cantos melodiosos, la diversidad de sus especies, era mi pasión, mi vida. Por ello, cuando me ofrecieron un proyecto de investigación en un bosque remoto, no lo dudé ni un segundo. El lugar era conocido por su gran biodiversidad y su tranquilidad, el escenario perfecto para mis estudios. Al principio, todo era como esperaba. Los días transcurrían entre la observación de aves comunes, la toma de notas y el registro de datos. Pero poco a poco, algo empezó a inquietarme. Empecé a notar aves que no reconocía, con plumajes extraños, comportamientos anómalos. Al principio pensé que quizás se trataba de especies poco comunes o de mutaciones genéticas. Sin embargo, conforme avanzaba mi investigación, las aves se volvían cada vez más extrañas, más perturbadoras. Recuerdo la primera vez que vi al cuervo albino. Era un ave de gran tamaño, con ojos rojos que parecían perforar mi alma. Su plumaje, en lugar de ser negro, era completamente blanco, y su graznido era un sonido gutural y discordante que me heló la sangre. Lo observé desde lejos, cautivado por su belleza macabra. Después vino el búho. Era una criatura grotesca, con un cuerpo de búho pero con dos ojos grandes y oscuros que me miraban fijamente. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda cuando sus ojos se encontraron con los míos. Era como si estuviera siendo observado por una inteligencia oscura y malévola. Con cada nueva especie que descubría, mi miedo iba en aumento. Había pájaros con picos demasiado largos, otros con alas deformadas, algunos incluso parecían carecer de ojos. Y sus comportamientos eran aún más extraños. Los veía persiguiéndose unos a otros en círculos sin sentido, chocando contra los árboles, cayendo del cielo sin razón aparente. A medida que me adentraba más en el bosque, la sensación de estar siendo observado se intensificaba. Oía suspiros y murmullos que parecían venir de todas partes, pero cuando me volvía para buscar el origen del sonido, no encontraba nada. Las sombras de los árboles cobraban vida, adoptando formas grotescas que me perseguían con sus ojos vacíos. Una noche, mientras estaba acampado en el corazón del bosque, me despertó un ruido ensordecedor. Abrí los ojos de golpe y vi una bandada de aves extrañas que me rodeaban. Tenían cuerpos alargados y delgados, con plumas negras y brillantes. Sus ojos eran como dos esferas de obsidiana, y sus picos eran afilados como cuchillos. Sentí como el miedo me paralizaba mientras las aves se abalanzaban sobre mí, emitiendo chillidos agudos y penetrantes. Agarré mis cosas y empecé a correr. Logré escapar por los pelos, pero desde entonces no he vuelto a ser el mismo. Las imágenes de aquellas criaturas me persiguen en sueños, y el sonido de sus graznidos me aterroriza. Sé que hay algo muy malo en ese bosque, algo que no puedo explicar. Y aunque parte de mí desea volver para desentrañar el misterio, otra parte me advierte que sería un grave error. Capítulo 2. Escapé. Regresé a casa con el alma hecha pedazos. El bosque me había marcado de una forma que nunca pensé posible. Intenté retomar mi vida, pero la pesadilla seguía persiguiéndome. Las imágenes de aquellas aves anómalas se repetían en mi mente una y otra vez, y el sonido de sus graznidos me perseguía en mis sueños. Un día, mientras hojeaba el periódico local, me encontré con una noticia que me heló la sangre. Al parecer, se habían reportado varios avistamientos de aves extrañas en las cercanías del pueblo donde se encontraba el bosque. Los testigos describían criaturas similares a las que yo había visto. Aves de gran tamaño, con plumajes extraños y comportamientos anómalos, incluso habían reportes de estas aves tratando de imitar el habla humana. Algunos incluso hablaban de ataques a animales domésticos o de personas. La noticia me llenó de una mezcla de terror y fascinación. Por un lado, me horrorizaba pensar que aquellas criaturas se estaban expandiendo y que pronto podrían representar una amenaza para las personas. Por otro lado, sentía una extraña atracción hacia ellas, como si estuvieran conectadas conmigo de alguna manera. Decidí investigar por mi cuenta. Me puse en contacto con los testigos y les hice preguntas sobre lo que habían visto.
Todos coincidían en que las aves eran extremadamente agresivas y que parecían poseer una inteligencia superior. Algunos incluso afirmaban haber visto a las aves comunicarse entre sí a través de ruidos extraños. A medida que profundizaba en mi investigación, me di cuenta de que estaba jugando con fuego. Cuanto más me acercaba a la verdad, más peligro corría. Pero no podía detenerme. Necesitaba saber qué estaba pasando en ese bosque. Una noche, decidí volver al lugar donde todo comenzó. Llevé conmigo una cámara de video, una brújula, una grabadora de sonido y un arsenal de repelentes de animales. Me adentré en el bosque con la esperanza de encontrar respuestas, pero lo que encontré fue mucho más de lo que había imaginado. Capítulo 3. Un regreso. Me adentré más en el bosque, la densa vegetación me envolvía en una penumbra inquietante. El aire estaba cargado de una electricidad estática que erizaba mi piel. La brújula giraba sin control, y mi teléfono no tenía señal. Sabía que me estaba acercando al epicentro de algo muy extraño. De repente, lo vi. Una enorme roca negra, casi oculta entre las raíces de un árbol. Emitía un suave resplandor azulado y estaba rodeada de un aura que pulsaba con una energía oscura. A su alrededor, los árboles estaban marchitos y retorcidos, y el suelo estaba cubierto de una sustancia viscosa y pegajosa. Al acercarme, pude ver que los nidos de las aves anómalas estaban construidos alrededor de la roca. Los huevos eran grandes y ovalados, con una cáscara de un color blanco perlado. Sentí una repulsión instintiva hacia ellos, pero al mismo tiempo, una irresistible curiosidad me impulsaba a observarlos más de cerca. Y entonces sucedió. Uno de los huevos comenzó a agrietarse. Con una fuerza sobrenatural, la cáscara se rompió, y de su interior emergió una criatura que desafiaba toda descripción. Era un ser grotesco, de color blanco, con una cabeza pequeña y un ojo rojo que brillaba intensamente. En lugar de un pico, tenía una boca circular que se abría y cerraba sin emitir sonido. Y lo más perturbador de todo era que tenía otro ojo, más pequeño y de color amarillo, incrustado en el centro de su pecho. La criatura se puso de pie y emitió un chillido agudo que resonó en todo el bosque. Las otras aves anómalas se reunieron a su alrededor, formando un círculo protector. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda cuando me di cuenta de que estaba presenciando el nacimiento de una nueva especie, una especie creada por la influencia de esa extraña roca. En ese momento comprendí que había descubierto algo mucho más grande que yo. Esta no era simplemente una anomalía natural, sino una fuerza oscura que estaba cambiando el mundo tal como lo conocía. Y yo era el único testigo de este terrible secreto. Capítulo 4. Revelación. Regresé a la civilización con una mezcla de terror y excitación. Tenía pruebas irrefutables de lo que había visto en el bosque. Fotografías borrosas de las criaturas, grabaciones de sus extraños chillidos y muestras de la sustancia viscosa que cubría la roca. Estaba decidido a compartir mi descubrimiento con el mundo, a advertir a todos sobre el peligro que se cernía sobre nosotros. Contacté a varios medios de comunicación, pero todos se mostraron escépticos ante mi historia. Me tomaron por un loco, por un buscador de fama. Desesperado, decidí organizar una conferencia de prensa para presentar mis pruebas. Justo cuando estaba a punto de revelar mi descubrimiento al mundo, un grupo de hombres armados irrumpió en el lugar. Eran altos, fornidos y vestían trajes negros. Se identificaron como miembros de una organización llamada Zácaros. Me redujeron y me llevaron a un lugar desconocido. Me desperté en una celda fría y húmeda. Un par de agentes entraron y me llevaron a una sala de interrogación, comenzaron a interrogarme sobre lo que había visto en el bosque. Me mostraron una serie de fotografías y documentos clasificados. Al parecer, habían recibido informes de avistamientos de aves anómalas en diferentes partes del mundo. Las criaturas que yo había visto eran solo una pequeña parte de un problema mucho más grande. Los agentes me explicaron que la roca que había encontrado era una anomalía, una fuente de energía desconocida que estaba alterando las aves y el terreno donde se ergían. Me mostraron imágenes de satélites que revelaban la existencia de otras rocas similares en diferentes puntos del planeta.
Cada una de ellas era un foco de infección, un lugar donde las aves y el lugar estaban mutando de formas horribles. Sabemos que estás asustado, me dijo uno de los agentes. Pero debes entender que lo que has descubierto es demasiado importante para dejarlo en manos de personas irresponsables. Luego de esto, la organización me liberó con la condición, que no podría decirle nada a nadie, pero podría seguir investigando por mi cuenta, con el trato, que la información que encontraba sería para ellos. Me entregaron un teléfono extraño, en donde mandar la información. Capítulo 5. El enigma de las rocas negras. Con cada nueva pista, el enigma se profundizaba. Había recorrido el mundo, desde las antiguas civilizaciones de Egipto hasta las tribus indígenas de la Amazonía, y en cada lugar encontraba referencias a las rocas negras y aves extrañas. Siempre las mismas descripciones. Objetos de origen desconocido. En un antiguo texto sumerio, encontré una referencia a las piedras de la oscuridad, objetos que habían sido enviados por los dioses como castigo por los pecados de la humanidad. Los sumerios creían que estas piedras eran la fuente de toda enfermedad y maldad. Comencé a sospechar que las rocas negras eran algo más que simples objetos. Quizás eran manifestaciones de una fuerza oscura que existía desde el principio de los tiempos, una fuerza que había estado esperando el momento adecuado para manifestarse. Capítulo 6. Una solución imposible. Cuanto más investigaba, más me daba cuenta de que no había una respuesta fácil. Los científicos estaban desconcertados, los gobiernos negaban la existencia del problema, y la humanidad parecía condenada a la ignorancia de este fenómeno. Me reuní con un grupo de agentes de Zácaros, científicos y exploradores, que había encontrado en mis viajes por el mundo, todos ellos obsesionados con el misterio de las rocas negras. Juntos, formamos un equipo con el objetivo de encontrar más información y una solución de todo lo que estaba pasando. Viajamos a la Antártida, habían informes de una concentración inusual de rocas negras, que eran reunidas por pingüinos anómalos, aparentemente con un comportamiento no hostil, pero con la peculiaridad de concentrar las rocas en un lugar. Después de semanas de búsqueda sobre su ubicación, encontramos a los pingüinos, llevando las rocas a una cámara subterránea, donde se almacenaban cientos de rocas negras. La energía que emanaba era tan intensa que parecía paranormal. Luego de estar investigando la cámara subterránea, se encontró en una pared, una pintura rupestre, de seres humanos que señalaban el cielo y algo en este era despedazado. Tiempo después de estar investigando en este lugar, llegaron fuerzas de la organización Zácaros, donde nos explicaron que tenía un plan de contingencia. Capítulo 7. Inicio del fin. Me llevaron nuevamente a las instalaciones de Zácaros. Las mismas paredes grises, los mismos agentes con miradas inexpresivas. Me condujeron a una sala de control, donde una pantalla gigante mostraba imágenes de las distintas operaciones en todo el mundo. Podía ver cómo equipos especializados recuperaban las rocas negras y las transportaban a un lugar seguro. Hemos estado trabajando sin descanso para contener la amenaza, me dijo uno de los agentes. Hemos logrado localizar y asegurar la mayoría de las rocas, y las hemos trasladado a una cámara de contención especial en las montañas rocosas. Me mostró imágenes de la cámara, una estructura subterránea masiva, diseñada para contener la energía de las rocas negras. Creemos que hemos encontrado una solución temporal, continuó el agente. Al concentrar todas las rocas en un solo lugar, podemos controlar su influencia hacia las aves y evitar que se propaguen a otras. Asentí, aunque en mi interior sentía una profunda inquietud. Algo no encajaba. La solución parecía demasiado simple. De repente, la pantalla parpadeó y se llenó de estática. Los agentes se pusieron tensos, sus rostros se llenaron de terror. A través de la estática, pudimos ver una figura gigantesca emergiendo de la montaña. Era una criatura gigante deformada, con alas membranosas, una forma imposible de explicar. La criatura se elevó hacia el cielo, a medida que se alejaba lentamente, las aves anómalas que estaban cerca del lugar comenzaron a reunirse en el cielo, uniéndose a esta formando una masa oscura que se elevaba.
No puede ser, murmuró uno de los agentes. La criatura emitió un rugido ensordecedor que sacudió la sala de control. Luego de estar elevándose el ser con un último aleteo, se desprendió de la atmósfera terrestre y desapareció en la inmensidad del espacio. Las aves anómalas que se dirigían hacia él, comenzaron a dispersarse. Miré a los agentes, y vi en sus ojos el mismo miedo y la misma incertidumbre que yo sentía. Nos habíamos enfrentado a una fuerza más allá de nuestra comprensión, y habíamos fracasado. Mientras la sala de control se sumía en el caos, no pude evitar preguntarme. ¿Habíamos hecho lo correcto al tratar de contener las rocas negras en un mismo lugar? ¿Habíamos simplemente liberado una fuerza aún más poderosa? Y así, me quedé allí, en aquella sala de control, contemplando el vacío del espacio. Suscribe.